Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera. Un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Pues vamos a hablar acerca del Señor Jesucristo en el libro de Daniel. Ya en algún momento les he compartido que estuve diciendo o poniendo en las invitaciones Jesucristo revelado en, pero creo que no era la mejor expresión, no es tal cual como una revelación, sino más bien cómo podemos encontrar alguna manifestación, alguna obra o parte de la persona del Señor Jesucristo. Y de ahí es que de algún tiempo he puesto en las invitaciones el Señor Jesucristo en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, como en este caso. Creo que es más correcto decirlo de esa manera, ¿no? Dicho esto, vamos por favor precisamente al libro del profeta Daniel. Acompáñenme rápidamente a Daniel. Vamos a ver el capítulo 3. Daniel capítulo 3, por favor. Vamos a leer un pasaje, yo creo que quizá haya conocido para algunos de ustedes, tal vez para otros no tanto, pero si no lo conocen, pues lo vamos a conocer ahorita, ¿sí? En este capítulo 3 de Daniel se da una situación, les cuento un poco la historia para no tener que leerlo todo y así agilizar un poquito en cuanto al tiempo, pero lo que sucede es que se juntan unos consejeros que quieren planear algo en contra de unos amigos de Daniel, del profeta Daniel, que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, y entonces idean un plan para poder acusarlos ante el rey, que era Nabucodonosor, y ante esa falta que ellos cometieran poderlos eliminar, poderlos llevar a la muerte. Y entonces le dicen a Nabucodonosor que construya una estatua de él y que cada que toquen ciertos instrumentos, toda la gente tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para adorar a esa imagen, a la imagen de Nabucodonosor. Estos hombres sabían que tanto Sadrach, Mesach y Abednego no lo iban a hacer, pues de alguna manera conocían que eran hombres fieles a Dios, al Dios que tú y yo conocemos. Y entonces cuando construyen esta estatua y comienzan a tocar los instrumentos, pues sí, estos tres hombres no adoran a ese Dios o a esa imagen, y entonces acusan a estos hombres delante de Nabucodonosor, y la orden era que tenían que morir en un horno de fuego. Y entonces se da lo que vamos a leer ahorita en este momento. Vamos a leer a partir del verso 23, por favor. Y dice así: y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Aquí es cuando ya los habían acusado, el rey Nabucodonosor pues los tiene que lanzar a ese horno de fuego, y vean lo que dice en el verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, del fuego ardiendo, y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bueno, aquí lo que quiero hacer mención es a ese cuarto hombre, aunque quiero aclarar también que esto que les voy a compartir solamente es una suposición. En ningún pasaje extra a este que acabamos de leer se menciona que ese cuarto hombre fuera el Señor Jesucristo. Puede ser que haya sido él, que haya sido el Señor Jesús que se apareció a estos tres hombres, pudo haber sido cualquier ángel que Dios hubiera enviado a protegerlos,
pero vamos a tomar una pequeña enseñanza de esto que es importante también, pero lo comparto porque hay en algunas comentarios bíblicos o interpretaciones que aseguran que es el Señor Jesús quien se apareció ahí. Nosotros no lo podemos asegurar porque la Biblia no lo asegura. No hay ningún pasaje aparte es decir, fuera de Daniel, que haga alusión a este evento donde se mencione que ese cuarto hombre en el horno de fuego era el Señor Jesús. Entonces solo podemos pensar que lo que sí podemos asegurar, mejor dicho, es que era Dios actuando de alguna manera, ya sea por medio del Señor Jesucristo, ya sea por medio de algún ángel que le envió para que cuidara a estos tres hombres. Lo que sí es claro es que el poder de Dios se manifestó a favor de estos tres hombres. Y vamos a ver por qué algunas personas piensan que es el Señor Jesús. Una de las explicaciones que dan es que cuando se menciona al ángel, que esto lo menciona Nabucodonosor en el verso 28, dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Si es que estuviera haciendo Nabucodonosor alusión al ángel de Jehová, entonces estaríamos pensando que posiblemente fuera el Señor Jesús, pues muchos también han llegado a la conclusión que el ángel de Jehová se refiere al Señor Jesús. Uno de los pasajes con los que fundamentan esta creencia es, por ejemplo, cuando Manoah, el padre de Sansón, se aparece este mismo ángel de Jehová y le pregunta: ¿cuál es tu nombre para que te honremos? Y el ángel le contesta: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y entonces vemos después en el libro del profeta Isaías que en una de las profecías que se da acerca del Señor Jesús dice: llamará su nombre admirable. Entonces hay una conexión entre el ángel de Jehová cuando dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y en la profecía se dice que al Señor Jesucristo su nombre iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿no? Otro de los pasajes donde llegan a esa conclusión también es cuando este mismo ángel permite que se le adoren. Dice que se postran y adoran a ese ángel. Y podemos ver, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, un par de veces que Juan, el apóstol Juan, se postra ante un ángel y el ángel dice: mira, no lo hagas, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo, dando a entender que ni siquiera un ángel merece adoración y no permite un ángel que se postren ante él en un estado de adoración, ¿no? Entonces, este ángel de Jehová sí permite adoración. En este caso que les comento de Manoah, le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y en el Salmo que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege, menciona que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen al ángel, o sea, de que tiene temor de ese ángel. Y el Señor Jesús en algún momento enseña a sus discípulos y les dice: les enseñaré a quién deben temer. Y les dice en pocas palabras, para no profundizar tanto en eso, les dice: teman a Dios. Les da a entender que el único al que se debe temer es a Dios. Y en ese salmo se dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces nos da a entender que debemos tener temor de ese ángel, y el Señor Jesús enseña que solo a Dios se le debe temer, por lo cual podríamos deducir que ese ángel de Jehová se está refiriendo a Dios, que en este caso sería al Señor Jesucristo, como un mensajero, como el mensajero de Dios, que eso es lo que significa ángel. Entonces, todo esto que les acabo de compartir, lo menciono porque hay quien interpreta que realmente este cuarto hombre en ese horno era el Señor Jesús. Yo no lo puedo asegurar, podría ser que sí, pero no tenemos una clara evidencia de que eso haya sido tal cual, ¿no? Lo que sí podemos asegurar es que se cumple una profecía o una promesa que Dios le da a su pueblo, que la vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías. Acompáñenme, por favor, a Isaías capítulo 43. Y vamos a ver qué impresionante tiene relación esa profecía con lo que sucede o esa promesa con lo que sucede en este lugar donde meten a estos hombres al horno de fuego. Entonces, insisto, lo comento no porque necesariamente sea el Señor Jesús, pero sí nos deja una bonita enseñanza, ¿no? Isaías 43, a partir del verso 1, dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, y el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Esta promesa que hace aquí el Señor: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti,
pues fue muy literal en el caso de estos hombres, ¿no? Que ellos estuvieron literalmente en medio de la llama y no fueron quemados por ese horno. Dice que ni siquiera sus cabellos ni su ropa, que ni siquiera olor a humo tenían. Eso debe ser impresionante. Más allá de que Dios los guardó del poder destructor del fuego, ni siquiera el olor a ese fuego, a lo que se estaba ahí quemando tenían. Dice que ni su ropa siquiera olían a fuego. Lo único que se quemó fueron las ataduras con que los habían arrojado a ese lugar. Entonces, algo que sí nos enseña este pasaje, más allá de quién haya sido ese cuarto hombre, es que Dios tiene cuidado de sus hijos, ¿no? Dios tiene cuidado de los suyos, y si Él ha prometido cuidarnos, pues nos va a cuidar. Él no se va a dormir, ni se va a distraer, ni se va a alejar. Él siempre va a tener ese cuidado de nosotros, de los que somos parte de su pueblo o de sus hijos, ¿sí? Entonces, bueno, solo quería comentar esto, les digo, porque hay quien asegura que es el Señor Jesús, pero bueno, es de cualquier manera una linda enseñanza, la protección, el cuidado de Dios que tiene para con nosotros. Regresemos, por favor, nuevamente al libro de Daniel, pero ahora vamos a considerar el capítulo 7. Aquí vamos a encontrar otra alusión a lo que podríamos pensar que es el Señor Jesús, y cómo es que lo podemos encontrar y qué podemos aprender de este libro del profeta Daniel. Quiero primero leer cuando en esta profecía que aparece aquí. Vamos a leer, por favor, a partir del versos 13 y 14, Daniel 7, versos 13 y 14. Dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aquí hay dos frases en las que nos vamos a enfocar. Una es cuando dice, he aquí, con las nubes del cielo venía uno. Esta frase de con las nubes del cielo, que está en el verso 13, he aquí con las nubes del cielo venía uno. Esta figura, esta imagen de venir en las nubes del cielo solamente se le atribuye para nosotros al Dios en el que hemos creído, pero incluso en otras religiones o mitologías que de repente hay por ahí, también mencionan a sus dioses como entre las nubes del cielo, dando a entender que son seres divinos, que merecen deidad, que merecen, mejor dicho, que merecen adoración por ser una deidad. Entonces, para nosotros sabemos que eso representa a nuestro Dios, y un ejemplo de ello lo vamos a encontrar en el Salmo 104. Acompáñenme rápidamente al Salmo 104 para ver lo que dice ahí de esta expresión de las nubes. Vamos a ver 3 pasajes que hablan de esto, que son interesantes en cuanto a las nubes, ¿sí? Salmo 104, y vamos a leer el verso del 1 al 3. Salmo 104, del 1 al 3. Dice, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. Aquí nos da esa imagen que el Señor viene en nubes. En este caso está hablando a Jehová, y entendemos que Jehová de alguna manera engloba o están ahí tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Y entonces cuando se menciona aquí, dice el que pone las nubes por su carroza, es esa imagen de que viene entre las nubes, ¿no? Otra imagen muy similar a esta la vamos a encontrar en Isaías 19:1. También vamos a encontrar una imagen similar a esto de las nubes, hablando de Dios, y dice, profecía sobre Egipto, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Pero la frase que debemos poner atención, dice, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Ahí también nos da la imagen de Dios viniendo en una nube. Y por último, en Apocalipsis, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. El primer pasaje que leímos es Salmo 104, del 1 al 3. Después vimos Isaías 19:1. Y ahora vamos a Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí, hablando del Señor Jesucristo, dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí,
Amén. Ya aquí es más claro que este pasaje se refiere al Señor Jesús. He aquí viene con las nubes. Entonces, cuando en esta profecía o en esta visión que está viendo Daniel, donde dice en el verso 13, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía. Podemos entender, ya desde ahí esa expresión nos da a entender que es alguien divino, que es un Dios o que es Dios en este caso, ¿no? Para nosotros no creemos que haya dioses, sino solo un Dios, el Dios único y verdadero. Entonces podemos ver o entender que cuando se refiere viene en las nubes, se va a referir a Dios. Y después vean lo que dice, más adelante del verso 13, dice, venía uno como hijo de hombre. Esta otra expresión también hay que poner mucha atención porque es una de las frases, podríamos decirlo así, preferidas o favoritas del Señor Jesucristo para referirse a sí mismo. Pude encontrar que son 79 veces aproximadamente en los evangelios donde el Señor Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. En todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aparece esta expresión hablando el Señor Jesús acerca de sí mismo como el Hijo del Hombre. Pero también en el libro del profeta Ezequiel, Dios se refiere muchas veces a Ezequiel como Hijo de Hombre, haciendo una especie de comparación entre estos dos nombres. Uno es Hijo de Hombre y el otro es Hijo del Hombre, es prácticamente lo mismo. También incluso aparece así tal cual Hijo de Hombre en los evangelios hablando del Señor Jesús. Pero vamos a tratar de imaginar qué es lo que está sucediendo. En el Salmo 2, por ejemplo, cuando se habla que dice que es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria, ese mismo Salmo se cita en Hebreos y se cita en el contexto del Señor Jesucristo. Dice, ¿a cuál de sus ángeles llamó jamás así? Entonces da a entender que ese Hijo de Hombre al que se menciona ahí, que representa de alguna manera a toda la humanidad, que es el Señor Jesús, lo podemos encontrar en la Biblia. Entonces, cuando estuvo el Señor Jesús en la tierra y los judíos escuchaban que el Señor Jesús se refería a sí mismo como Hijo de Hombre, tenían dos opciones. Una, pensar que era algo así como el profeta Ezequiel, a quien muchas veces se le conoció o se le llamó como Hijo de Hombre, o como un ser divino, en este caso como el ungido de Dios, como el Mesías, que era el Hijo del Hombre también, muy similar a lo que estamos viendo en la visión de Daniel. Entonces hay dos opciones. Cuando se habla del Hijo del Hombre es pensar en un hombre tal cual, un ser humano común, por decirlo así, o en esta visión que estaba viendo Daniel acerca del Hijo del Hombre, aquel que iba a ser el ungido de Dios. Entonces, había esa polémica, esa discusión entre los judíos con el Señor Jesús, pues él a sí mismo se llamaba el Hijo del Hombre, y ellos tenían como ese choque en su mente de saber a quién se refería, si a un profeta o al Hijo de Dios, ¿no? Y hay un momento en el que el Señor Jesús les dice, el Hijo del Hombre, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, y es ahí cuando ellos de plano revientan al darse cuenta que sí realmente se está refiriendo a sí mismo como el Hijo de Dios, ¿no? Entonces esta otra frase también es muy interesante, ya nos deja un panorama un poco más amplio de que si vienen las nubes se está refiriendo a Dios, y cuando habla del Hijo del Hombre, entonces si juntamos las dos frases en esta misma visión, entendemos que se refiere al Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo para que quede todavía un poquito más claro, ¿no? Dice entonces el verso 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Esta expresión, el anciano de días, se refiere a Dios. Entonces imaginen, Dios está en algún lugar, no especifica muy bien aquí, solo dice que venía en las nubes, y ante él se acercaba este hombre, el Hijo del Hombre, que venía en las nubes, dice, y le hicieron acercarse hasta el anciano de días. Entonces esto podemos entender que se acercó hasta Dios, hasta donde estaba Dios. Y vean el verso 14, ya de plano deja muy claro de quién está hablando aquí en esta visión, pues dice lo siguiente, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ya con este pasaje nos deja muy claro que está hablando del Señor Jesús. Entonces, a diferencia del pasaje que vimos al principio, donde solamente menciona al cuarto hombre, el ángel, dice Dios envió a su ángel, pero no tenemos muchos datos más como para poder deducir que es el Señor Jesús. En ese sí hay muchos datos, muchas referencias en las que podemos entender
que es el Señor Jesucristo, de quien se está hablando aquí en Daniel 7, 13 y 14. Vuelvo a leer el 14, dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora vamos a ver algunos pasajes también que nos hablan de este reino eterno, pero ya aplicado al Señor Jesucristo. Vamos por favor a Marcos 14, perdón. Es importante, como muchas veces lo he dicho, que podamos ver varios pasajes para que no sea solamente algo que yo les esté diciendo de mis ideas, mis criterios, que me esté sacando de la manga, como se dice, sino que podamos encontrar fundamentos bíblicos, ¿no? Por eso es que consideramos muchos pasajes. Marcos 14, versos 61 y 62, dice, mas él, hablando del Señor Jesús, dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y pongan mucha atención a la respuesta del Señor Jesús. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre. Se está refiriendo a sí mismo ya aquí en esta expresión del Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí el Señor Jesús nos da una impresión, o podemos casi asegurar que está citando el pasaje de Daniel cuando dice, y vi a uno que venía en las nubes, al Hijo del Hombre, acercarse al anciano de días. Es prácticamente lo mismo que está diciendo el Señor Jesús, que está cerca, dice, verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Vemos cómo ya el Señor Jesús muy claramente le está diciendo, sí, efectivamente, yo soy esa imagen que vieron o que vio Daniel, es él, es ese Hijo de Hombre que se acerca ante el poder de Dios y viene en las nubes. Es prácticamente el mismo pasaje, pero ahora en labios del Señor Jesús, refiriéndose a sí mismo. Entonces, por eso es que aquí sí podemos asegurar que es el Señor Jesús de quien se está hablando en Daniel 7, 13 y 14, no así en Daniel 3, donde se habla solamente del cuarto hombre que era parecido, dice, a hijos de los dioses, dice Nabucodonosor, y más adelante dice, tu Dios envió a su ángel, ¿no? Pero ahí no lo podemos asegurar. E incluso más adelante hay una profecía que yo creo que también es conocida por algunos de los que están aquí, cuando se habla acerca de las 70 semanas de Daniel, y dice que vendrá el Mesías príncipe para ser ungido y que se le quitará la vida al Mesías. Esta interpretación acerca de ese Mesías que habla ahí depende mucho de la corriente interpretativa a la que uno siga, como están por ejemplo los premilenialistas, amilenialistas, los milenialistas, los que consideran que hay un arrebato pretribulacional, es decir, que el Señor Jesús va a venir antes de la tribulación, otros que dicen que no, que viene hasta después de la gran tribulación. Entonces depende de la corriente escatológica que quiere decir que es el estudio de los últimos tiempos. Depende de la corriente a la que uno siga, es la interpretación que se le da. Por ejemplo, hay algunos que dicen que una parte se refiere, cuando dice Mesías, que se refiere al Señor Jesucristo, pero que la segunda parte se refiere a Ciro, que también hay una profecía acerca de Ciro. Otros, incluso un poquito ya más aventurados, dicen que se refieren a un sacerdote del pueblo de Israel que vivió por aquellos tiempos, ¿no? Y que también era conocido como el ungido. Recordemos que al rey Saúl se le menciona en algún momento como el ungido de Jehová, al rey David también se le consideraba el ungido de Jehová, haciendo esa alusión a que era Dios quien los había elegido, ¿no? Entonces, ese pasaje donde se menciona al Mesías príncipe y que dice se le quitará la vida al Mesías, depende un poquito, insisto, la interpretación que se le dé, podría estarse refiriendo al Señor Jesús o también a algún otro personaje. Entonces queda un poquito a la duda, por eso es que no quise yo como enfocarme en ese, porque no era tan seguro a quién se refiriera, aunque insisto, depende la forma en que nosotros creamos acerca de los últimos tiempos, es que podemos nosotros pensar de quién habla ese pasaje. Pero definitivamente aquí en Daniel 7, 13 y 14 sí es muy claro de quién está hablando, ¿no? Pues ya aquí el Señor Jesús, lo que acabamos de leer en Marcos, es muy claro cuando dice, da a entender, no es que lo diga literalmente, pero da a entender haciendo alusión a ese pasaje de Daniel. Entonces vemos cómo ya aquí habla de que estará sentado junto a Dios, ¿no? Ahora vamos a ver un pasaje más, por favor, para que tengamos un poco más claro esto en cuanto al reino y al dominio eterno. Si me acompañan, por favor, esto que acabamos de leer, vuelvo a leerlo nada más para que tengamos la referencia clara por lo que vamos a leer ahorita. Marcos 14,
Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Ahora vamos a ver cómo esto se va a cumplir cabalmente en Apocalipsis. Es algo que todavía está por cumplirse. Es cierto que el Señor Jesús ya venció, ya derrotó a nuestro enemigo, Él tiene el control de todo, pero aún falta establecer su reino, ese reino eterno del que nosotros en algún momento hemos hablado. Vamos a Apocalipsis, por favor, y vamos a leer lo que dice el 11, Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15, le doy lectura, dice así. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí ya vemos cómo ya está dándose ese cumplimiento de lo que vemos en Daniel cuando dice que su reino será eterno, tendrá el dominio eterno. Y aquí dice que Él reinará por los siglos de los siglos. Y aquí mismo en Apocalipsis, pero ahora en el capítulo 19, vamos a ver lo que dice del 11 al 16. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está el cumplimiento cuando él viene ya a reinar como el Rey de los Reyes y como el Señor de los señores, el más grande de los reyes y el más grande de los señores. Se cumple la profecía o la visión que vio Daniel cuando está hablando acerca de este hombre o de este hijo de hombre, donde dice, vuelvo a leerlo para tenerlo presente, dice lo siguiente, en el verso 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Qué impresionante cómo es que se va cumpliendo todo de una manera tan hermosa. Estamos leyendo Daniel 7, 13 y 14. La cita que di antes está en Apocalipsis 19, 11 al 16. Y lo que recién leí es Daniel 7, 13 y 14, ¿sí? Entonces, en este verso 14 dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Él es nuestro Señor Jesucristo, donde se está hablando de Él y vimos cómo vino, por lo que podemos leer en la Biblia, triunfó, venció en la cruz del Calvario, recuperó todo aquello que se había perdido, que Adán en su momento perdió y que también cada uno de nosotros por nuestro pecado habíamos perdido. Él lo recupera en la cruz. Para nosotros Él paga lo que nosotros teníamos que haber pagado. Él vence a las tinieblas y entonces Él tiene el dominio eterno, el dominio completo, el dominio total. No es que lo haya perdido, sino que lo vino a recuperar para nosotros. Nosotros éramos los que estábamos de plano fuera de cualquier posibilidad de estar en ese reino. El hecho de que el Señor Jesús haya venido no es para recuperar su reino, sino para que nosotros pudiéramos entrar en ese reino, pues nosotros éramos los que habíamos sido, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. No había posibilidad alguna que tú y yo pudiéramos entrar o estar en la gloria de Dios, sino que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos ser rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de nuestro Dios. A eso me refiero, ¿no? Para que no se piense que el Señor Jesús vino a recuperar su reino. Él nunca perdió su reino, sino que Él está estableciendo su reino en la tierra y está haciendo toda esa obra maravillosa de salvación en la humanidad, ¿sí? Y bueno, ya para ir terminando y para ir asentando todas las ideas, vamos a ver por favor 2 pasajes más y con eso terminamos. Filipenses capítulo 2.
2 pasajes más y con esos terminamos para que veamos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Siempre lo que he tratado en todos estos temas del Señor Jesucristo revelados desde Génesis hasta Apocalipsis es poder encontrar y compartirles la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él abarca toda la Biblia. No solamente está su obra en los Evangelios, sino que desde el principio hasta el final de la Biblia, de alguna forma podemos aprender algo acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Filipenses 2, versos del 5 al 11, vean lo que dice. Y juntamente con Él nos resucitó, discúlpenme, estoy en Efesios, discúlpenme. Filipenses 2, versos del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean lo que dice a partir del verso 9, es muy hermoso. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es también muy similar a lo que vimos en Daniel cuando dice que se dio dominio para que toda lengua y nación le sirviese. Es prácticamente lo mismo. Aquí está hablando también, dice, para que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, ¿qué entendemos que se refiere a debajo de la tierra? Pues al diablo y compañía. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué impresionante, ¿no? Y por último vamos a ver Colosenses capítulo 2, es la carta que sigue, enseguida Filipenses. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está la victoria aplastante de nuestro Señor Jesucristo ante aquel nuestro enemigo, que podemos ver como aquí dice que lo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso es que el Señor Jesús tiene todo el dominio, tiene toda la gloria, toda la honra, tiene todo lo que Él se merece, y su reino es un reino eterno. Recordemos que lo más grande que nos dio el Señor Jesús, hablando en ese sentido, es la salvación. Eso es lo más grande que Él nos dio. Insisto, hablando en ese sentido, entiendo que de las cosas más grandes también que pudimos recibir por causa del sacrificio fue la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, el poder ser hechos hijos de Dios. Sí, yo entiendo que todo eso también es muy grande, pero hablando de la forma, de lo que dice este pasaje, dice que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. O sea, nuestro destino era el infierno, sí o sí, no había otra. Nuestro destino era el infierno. Y en este sentido, vuelvo a decir, lo más grande que pudimos recibir por ese sacrificio fue la salvación que hoy tú y yo tenemos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Por eso es que Él es ese hijo de hombre humilde, sencillo, que vino a esta tierra para morir en esa cruz, y que Dios lo exaltó hasta lo sumo, como vimos en el pasaje anterior. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué lo exaltó? Porque dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así de sencillo vino nuestro Señor Jesucristo como un hijo de hombre, pero que hoy fue exaltado, bueno, no hoy, es decir, que hoy está o ha sido exaltado hasta lo sumo, y que estamos esperando que Él venga para que establezca su reino, y todo dominio que hay en la tierra caiga delante de Él, y toda lengua y toda rodilla dice que se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él es en el que tú y yo hemos creído, es en este Señor Jesús en el que encontramos su obra en toda la Biblia, de alguna manera, que hemos venido estudiando, que con este tema del día de hoy concluimos ya los 5 profetas mayores, que así se les conoce a estos libros, que comienzan con Isaías,
Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel son los 5 profetas mayores. Nos faltan estudiar los 12 profetas menores. Con eso concluiríamos el Antiguo Testamento y comenzamos a ver la obra del Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero bueno, esto es lo que quería compartir al Señor Jesucristo, cómo encontramos ese pasaje tan pequeño, dos versos nada más, pero tan profundos, tan impresionantes, y cómo hay muchos otros pasajes que refuerzan la idea de que el Señor Jesucristo es Él, ese Hijo del Hombre que se acerca hasta el anciano de días en una nube y que dice que le fue dado todo el dominio, el reino y todo lo que pudimos leer ahí, y que es un reino eterno, un reino que nunca será destruido. No debemos tener temor de que nuestro Dios pueda ser derrocado. Nunca, nadie, jamás podrá derrocar a nuestro Señor, nadie. Si en algún momento alguien intentó derrocarlo, pues conocemos la historia, si es que fue así como se describe ahí, que dijo: seré como Dios y me sentaré en el trono de Dios. Si es que se está refiriendo al diablo, como en algún momento se ha interpretado ese pasaje, pues no tuvo éxito, ¿no? Para nada tuvo éxito. Sabemos que fue lanzado del cielo, pues el Señor Jesucristo dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. Entonces, ni aquel enemigo tan poderoso que se levantó un día contra Dios pudo contra él. Nadie, nunca, jamás podrá destronar a nuestro Dios. Él es Rey eternamente y para siempre. Como leemos en Apocalipsis, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y quien merece toda gloria, toda honra y alabanza, a quien tú y yo amamos, servimos y creemos en Él. Y espero que todo esto que estamos considerando pues nos lleva a crecer más, tanto en conocimiento, pero también en amor a nuestro Dios. Y algo también que les comparto es que si tú y yo hemos creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está en nosotros, y Él en algún momento todo esto que estamos aprendiendo lo tomará para ir transformando nuestras vidas, para ir vivificando nuestras vidas, para que nuestra vida vaya siendo cada día más parecida a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro anhelo, ¿no? El llegar a la estatura, a la imagen del varón perfecto, ¿sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Esto es Lámpara y Lumbrera. Nos vemos pronto.